paradigma. Vamos a compartir este tramo con una visita, un representante de una nueva camada de peronistas dentro de la ciudad de Goya, con el acervo y la trayectoria que lo acompaña, y también un apellido que lo acompaña. Estoy hablando de Juan Domingo González, hijo de Juan Tomás, ¿no es cierto? Muy buen día, Juan Domingo. Hola, buenos días, Luis. Como siempre, es un gusto estar en el programa, en el canal. Bueno, sí, ya de familia, ¿no? De cuna peronista, así que bueno. Juan Domingo fue un dirigente sindical cuando el gremio del tabaco era muy importante en Goya, la CGT era muy importante en Goya, y de esos peronistas de trabajo, honesto, no sé, que yo sepa, no te dejó ni una estancia, no tenés ni campo, ni los curros de otros sindicalistas, es decir, toda una generación, tanto en dirigentes peronistas, en dirigentes sindicales, en participantes de las distintas ramas del peronismo, que hicieron de Goya una localidad, un bastión peronista, compitiendo y destacándose en ese aspecto en toda la provincia. Así que hay toda una trayectoria peronista, y lo que yo quiero es que nos cuentes un poquito. La última vez que conversamos había la propuesta de unidad, la intención de llegar a una propuesta en conjunto de todo el peronismo. ¿Qué pasó con eso? Mira, nosotros, como ya lo venimos planteando hace varios años, ¿no es cierto? Y que en varias oportunidades, en entrevistas con vos en tu programa, veníamos planteando las profundas y grandes diferencias que teníamos dentro del Partido Justicialista. Por un lado, siempre fuimos impulsores, digamos, de la idea de que las elecciones internas podían acomodar las cuestiones, ¿no es cierto?, institucionales y políticas del Partido Justicialista, y más aún cuando pasó lo del 2019, donde el PJ fue intervenido a nivel provincial y lógicamente en todos los departamentos. Desde ese momento nosotros venimos planteando muchas diferencias para con la conducción, digamos, que quedó luego, ¿no? Y dentro de esas diferencias, bueno, que no se pudieron zanjar porque vino un interventor de Buenos Aires, quien al principio nos había manifestado las intenciones de apertura, de amplitud y diálogo, que en definitiva no se dio, y que al no funcionar los órganos partidarios, tanto a nivel provincial como departamental, las decisiones fueron unilaterales, y todo lo que nosotros veníamos planteando ya en estos 3 años y medio aproximadamente, se terminó dando, y la explicación y los motivos por los cuales nosotros nos diferenciábamos y no nos sentimos identificados ni representados por esa porción del Partido Justicialista, se materializó en las listas. Es decir, hubo una unilateralidad de decisiones, se decidió en Buenos Aires, y bueno, ahí están reflejadas en las listas cómo quedó un PJ diezmado, reducido, chico, y que nosotros, junto a muchas compañeras y compañeros, no solamente de la ciudad de Goya, sino también de muchas localidades de la provincia, decidimos tomar una decisión política que creo yo ha sido muy importante y muy buena, y que ha generado muchísima expectativa a muchísimos compañeros. Esto se da en el marco de una convocatoria amplia y muy fuerte que la ha hecho el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, y que ha conformado en esa amplitud de miradas un frente y una alianza que se ha convertido en la más grande de la historia de Corrientes, ¿no es cierto? Entonces, que el gobernador, con un liderazgo muy fuerte,
con una visión de futuro, con una visión vinculada al desarrollo, a la inclusión, a la modernización, y que tiene muchísimo dentro de todo, de esos tres ejes fundamentales de cara al futuro, tiene mucha mirada vinculada a nuestras banderas del justicialismo, es que nos sentimos identificados, hemos sido convocados, y que en Goya se ha replicado esa amplitud y esa apertura, donde, bueno, junto a Mariano Ormachea y a Ignacio Cela, y junto a un conjunto de actores sociales y políticos y sectores y partidos, hemos conformado también la alianza aquí en Goya, donde hemos dejado de lado muchísimas cuestiones que nos diferenciaban para poner punto, para hacer eje, digamos, de acá en adelante en las cuestiones que nos unen más que en las que nos separan. Así que más allá de las cuestiones partidarias, sin dejar de lado en ningún momento la ideología de cada uno, ponernos a trabajar en los puntos de encuentro, ¿no? Y creo que esa es la gran demanda y es la agenda que hoy marca el vecino, la vecina de Goya, que quiere que la dirigencia política nos pongamos de acuerdo, que empecemos a trabajar en proyectos que sean sostenibles en el tiempo y que sean realizables por sobre todas las cosas, que sean proyectos y propuestas y compromisos de un proyecto político que sean realizables en el corto, mediano y largo plazo, pero que en definitiva sean cuestiones que uno las pueda respaldar con las acciones, ¿no? Juan Domingo, refiriéndonos o remitiéndonos 40 años atrás, la realidad política de Corrientes era, por un lado, un pacto autonomista liberal que viene de la función de dos fuerzas políticas que eran antagónicas, se fusionan y gobiernan la provincia 40 años, el pacto autonomista liberal. Dentro de toda esa hegemonía del pacto, hubieron en la ciudad de Goya gobiernos compartidos de radicales y peronistas y muchos antecedentes de muy buenas gestiones. Pero no nos vamos a quedar en la nostalgia y el pasado. Hoy el candidato a intendente, Mariano Ormachea, Pedro Casani, Pedrito, como le decimos, viniendo de un origen liberal, nacido ya en Eli políticamente, y encabezás vos como peronista la lista. ¿Ese es un rejuntado para acomodarse o hay un proyecto en común? ¿Qué los mueve? Lo importante, creo, de esta construcción política que se hizo, que bien vos marcás, ¿no? Que el tiempo, quizá décadas atrás, ¿no es cierto?, parecían miradas muy antagónicas en una Argentina y en una provincia distinta, ¿no es cierto?, donde creo que ha pasado mucho, no solamente en términos de tiempo, sino ha pasado mucho, más que nada en los últimos años, donde creo que la cuestión de la grieta de un extremo o de otro, muchos dirigentes nos empezamos a dar cuenta, a interpretar, porque en definitiva se trata de evolucionar, ¿no es cierto? Evolucionar en todos los ámbitos, y bueno, en el político no es la excepción. Y cuando uno dice evolucionar, también debe pensar en el desarrollo que genera de su visión con respecto a la realidad, con respecto a la historia, pero también con respecto a lo que se quiere para el futuro, ¿no? La grieta, los dos extremos no le hacen bien a la Argentina, la hacen inviable, y creo que ese es el eje por el cual nos hemos puesto de acuerdo. Primero, que nos toca ser a los tres, digamos, en este caso que nombraste, tanto a Mariano Ormachea como a Pedro Casani y en mi caso, que éramos precandidatos a intendentes cada uno por su partido, ¿no?, por sus espacios políticos. Y creo que ha estado ahí la gran visión de Ignacio Cela, del gobernador, de tratar de ensamblar, y creo que interpretamos el momento que vive la ciudad y la provincia como para entender que se podía hacer y que eran, como lo que te decía anteriormente, poner los puntos en común, que fueron mucho más de lo que pensábamos,
en función de un espacio político y de cara a la ciudadanía de Goya, partiendo de la base de sostener y tener bien altas nuestras banderas de todos los espacios políticos, pero por sobre todas las cosas, trabajar en las cosas que nos unen, ¿no es cierto? Y como se viene haciendo un trabajo muy fuerte, muy importante, insisto, con un liderazgo muy sólido de nuestro gobernador Gustavo Valdés, que hoy día es considerado el gobernador con mejor imagen en el país, y que esos números y esos datos se ven reflejados en una estadística, pero que en realidad son ni más ni menos que es la forma de pensar y de opinar del correntino, ¿no? Cuando se miden las gestiones provinciales, son los comprovincianos los que dan y aportan esos datos, y que es donde está posicionado hoy nuestro gobernador. Entonces, con esa mirada amplia de una convocatoria desde el diálogo, desde querer trabajar para Corrientes, nos ha manifestado, tiene muchísimas ganas de seguir haciendo muchas más cosas para Goya. El gobernador tiene un cariño muy especial, creo que se nota cada vez que viene y se nota el trabajo que ha hecho el gobierno provincial en Goya. Tiene un cariño muy especial por nuestra ciudad, por nuestros vecinos, y creo que nada mejor que darle continuidad a este proyecto, enlazado lógicamente con el proyecto local, que bueno, como bien decís, lo encabezan Mariano Ormachea y Pedro Casani, y que nosotros también generamos nuestro aporte. Vos recién hablabas, ¿no?, a lo largo de la historia, hace 40 años, después de venía la democracia, luego de la intervención también provincial, no federal, ¿no es cierto?, en la provincia de Corrientes, donde también en el 2001 Ricardo Colombi fue gobernador junto a Eduardo Galantini, y estaba también el Partido Liberal en ese momento, y había una conjunción de no solamente de partidos, sino de sectores sociales que hicieron que la provincia recupere la democracia en el 2001, y que en el 2005 también Arturo Colombi fue acompañado por un justicialista como es Rubén Trullas. Es decir, en Goya se dio, ¿no es cierto?, en el 2005 Ignacio Cela junto a Rubén Bassi, en el 2009 Ignacio Cela junto a Gerardo Bassi, luego ahora Ignacio Cela junto a Daniel Ábalos, otro justicialista. Es decir, en Goya y en la provincia de Corrientes en las últimas 2 décadas ha sido muy fructífera cada vez que los partidos, tanto justicialistas como el radicalismo y otros partidos, se han puesto de acuerdo, y creo que esa es la mirada y eso es lo que queremos reencauzar en Goya, y que nos sentimos, insisto, muy convocados fuertemente, con fuerte apoyo del gobierno del gobernador Gustavo Valdés. Juan Domingo, cuando entra gente joven así a la política, y más de uno se está preguntando ¿y qué van a hacer? Mariano nunca estuvo en tareas así como candidato y en funciones de como le tocaría ahora de ser intendente, lo mismo para Pedro Casani. Sus experiencias en otras áreas, primero, muchas de esas actividades no son conocidas por la comunidad. Entonces tenemos un intendente, un presidente del consejo, viceintendente, y vos estarías dentro del consejo deliberante, y allí en el consejo deliberante ya tenés una experiencia en 2 periodos, también como presidente del consejo en alguna oportunidad, cómo pueden ensamblar constructivamente ese diálogo de lo que es el consejo como generador de propuesta y controlador de todo el Ejecutivo. Sí, bueno, Mariano Ormachea ha sido defensor de los vecinos, ¿no? Dio inicio a una nueva función en su momento, fue el primer defensor de los vecinos de la ciudad de Goya, y creo que ese rol, digamos, institucional le ha dado,
creo yo, el contacto con las demandas, ¿no? Y con las problemáticas. Generalmente es un área que trata y que recibe directamente reclamos todo el tiempo, ¿no? Entonces ha hecho experiencia en ese sentido que se refleja en los barrios, ¿no? Cuando recorre la ciudad junto a él, lo reconocen por su buena labor como primer defensor de los vecinos de nuestra ciudad, y después, lógicamente, como delegado de Desarrollo Social de la provincia en otra oportunidad, en la etapa anterior, y ahora como secretario de Desarrollo Humano, impulsando políticas que son interesantes porque apuntan directamente a la generación de trabajo, por sobre todas las cosas, ¿no? Generalmente el desarrollo social o el área de desarrollo social siempre estaba vinculado estrictamente a la asistencia, y hoy vemos que se trabaja mucho en la inclusión y en la generación de microemprendimientos que tienen una visión y una mirada muy fuerte vinculada al trabajo, ¿no? Que si el Estado está presente, esté presente a través de herramientas que le dé a los goyanos para trabajar por sobre todas las cosas, por un lado. Por el otro, creo que va a ser importante la articulación, el trabajo en conjunto, el diálogo permanente, ¿no? Entre el Ejecutivo y el Legislativo para, lógicamente, avanzar en los proyectos para Goya. Recordemos que el Consejo Deliberante es la caja de resonancia, ¿no es cierto?, de los temas que hacen a la comunidad, y que tiene involucrado en su gran mayoría no solamente a los vecinos, sino a las diferentes instituciones que plantean sus inconvenientes, sus demandas, sus necesidades, y que seguramente en este proyecto político que le quiere dar continuidad a lo que ya se está haciendo, nosotros le vamos a poner nuestra mirada, nuestra impronta junto a todo el equipo de Peronistas con Valdés, que es el espacio que hemos conformado en Goya y que está conformada por compañeras y compañeros que tenemos muchas ganas de aportar ideas, de generar acciones que en conjunto con el Poder Ejecutivo se puedan llevar adelante de la mejor manera. Primero, resaltar, ¿no?, la política salarial del municipio en estos 4 años, que ha sido muy importante, reivindicar los derechos del trabajador municipal. Mariano lo viene planteando fuertemente a esta cuestión de darle continuidad a esa política salarial. En materia de obra pública, lógicamente, también ha sido muy importante, pero quiero destacar la cuestión salarial porque tiene que ver con la historia, digamos, de una de las banderas del justicialismo, ¿no?, los derechos del trabajador, y creo que ha sido una de las cuestiones también que a nosotros nos representa, y que en función de eso, más la obra pública, más las políticas vinculadas al trabajo y al ambiente, al medio ambiente, creo que van a ser los ejes. Por eso, modernización, que se está haciendo un trabajo interesante en Goya y que habrá que darle mucho más impulso. Inclusión a través de programas que generen capacitaciones y trabajo. Y desarrollo por sobre todas las cosas, ¿no? Y seguir impulsando el parque industrial y todo lo que conlleva a generar empleo en nuestra ciudad. Juan Domingo, también en la historia de Goya tuvimos desencuentros con los gobiernos provinciales. En algún momento fue gobernador don Julio, Enrique Basel, intendente de Goya, grandes momentos del peronismo a nivel provincial, único gobierno electo democráticamente en la historia de Corrientes, único gobierno peronista, el de Julio Romero, y un amplio triunfo de Enrique Agangoya, y terminamos declarándole persona no grata a don Julio Romero. Era como romper todo, ¿no es cierto? Después fue el pacto autonomista liberal, era todo una simbiosis de fuerzas políticas. Se peleó Moto con Tato y el Pollo Galarza acá peleado con Tato. Es decir, tenemos historias de desencuentros dentro de fuerzas que eran en su momento afines. El enfrentamiento de la dirigencia goyana con la dirigencia
provincial, digamos, y así nos costó. Hoy que ustedes están trabajando, radicales, liberales de Eli, liberales también, porque dentro del espectro hay propuestas del Partido Nuevo, distintos integrantes de todo este combo. ¿Cómo ves ese proyecto de afianzar una buena relación con Corrientes y qué implica eso en la práctica? Mira, el tema de la relación lo viene marcando muy bien desde los hechos el gobernador Valdés, ¿no es cierto? Primero por mantener muy buenos vínculos institucionales con el gobierno nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que son estilos, son formas, y que creo que en ese sentido... Sí, le pegan unos palitos en lo que va de este año. Corrientes es la que menos transferencias recibió de la nación, pero bueno, eso es típico de un momento preelectoral y siempre sucedió y va a seguir sucediendo, pero no es la posición de Ricardo Colombia enfrentando a Cristina, por ejemplo. Exacto, a eso iba, ¿no? Más allá de las turbulencias que se dan en política y que se dan, es cierto, a veces entre el gobierno nacional y provincial o entre los gobiernos provinciales y municipales, creo que el gobernador ha mantenido, ¿no es cierto?, la institucionalidad, pero no solamente en su relación con el gobierno nacional, sino también con el espacio que se ha conformado hace poco, que es el Norte Grande, ¿no? Que es el armado de diferentes gobernadores y provincias del norte argentino, donde confluyen gobernadores de diferentes partidos, y en esa construcción del Norte Grande participa la provincia de Corrientes, y el gobernador nos ha transmitido, ¿no?, el buen vínculo, la buena relación institucional y política con los otros gobernadores de las demás provincias, por no ir más lejos, con el gobernador del Chaco, con diferentes gobernadores con quienes mantiene muy buen vínculo, y que lógicamente en Goya también se ha notado, ¿no?, cuando está alineada la ciudad con la provincia, las cosas que se pueden hacer. Estamos hablando ya de acciones muy importantes, de obras que para los goyanos parecían ser imposibles, y ese es el camino que se traza para adelante en función del proyecto también que se ha conformado, y que tiene lógicamente una línea directa entre Gustavo Valdés y Mariano Ormachea. Gustavo Valdés tiene muchas ganas de hacer cosas por Goya y lo quiere hacer con Mariano Ormachea. Entonces, creo que la avenida Rolón, la avenida Masanti, la calle Colón, ya próxima a inaugurarse, son, ¿no es cierto?, ejemplos claros de ese proyecto político. Y ahí tenemos, finalizando y redondeando nuestra charla de hoy, otro activo protagonista de toda esta escena política, que es Ignacio Cela, que es el que da el paso al costado referido a la municipalidad. Podía haber sido candidato y seguramente con las mejores posibilidades, pero va encabezando la lista de senadores provinciales, lo que quiere decir de que sin estar físicamente integrado al gobierno municipal, sí dentro del peso, la realidad política y de esa toma de decisiones cuando políticamente uno tiene ganado un espacio y un respeto dentro de ese espectro, ¿no es cierto? Sí. Es un jugador importante dentro de todo el panorama. Sí, nosotros yo lo vengo diciendo en las diferentes entrevistas, el rol que ha cumplido, ¿no es cierto?, Ignacio Cela en esta etapa, que creo yo ha sido la mejor gestión de las tres gestiones, ha sido la mejor gestión, la del 2017-2021, y este gesto político de ceder la posta hacia adentro de su partido, que inclusive él, siendo presidente de la UCR a nivel local, ha generado que
que la apertura para que varios estén con aspiraciones, con legítimas aspiraciones, varios dirigentes del radicalismo puedan tener la posibilidad también de ser precandidatos. Después se terminó decidiendo cómo debe ser, digamos, ¿no? Cómo funcionan los partidos políticos a través de sus órganos, y en ese sentido, bueno, el comité departamental de la UCR decidió quién sea el candidato, como lo hizo también a nivel provincial en términos institucionales, cosa que, como te decía al principio, el Partido Justicialista no lo hizo. Entonces, esto de ceder la posta, de que Ignacio Osella pueda tener la posibilidad de ser candidato nuevamente, porque la Constitución así lo permite, y ceder la posta creo que marca un ejemplo y es un gran mensaje para todos los demás partidos políticos a la hora de seguir construyendo y confiar en el recambio generacional con decisiones, ¿no? Así que en ese sentido valoramos mucho esta posta que da a la juventud, ¿no es cierto? Y bueno, creo que marca un antes y un después en la política goyana. Juan Domingo, muchos temas. Te propongo que en el transcurso de la semana que viene, si tu agenda te permite, vengas, vamos a charlar, porque a mí me interesa que vos puedas transmitir esos pensamientos, esos enfoques, lo que vienen en conjunto, todo el grupo joven peronista que te acompaña, que vienen trabajando hace mucho tiempo y que se niegan a que los excluyan y los ningundeen. Entonces, poder hablar de esa comunidad, de ese grupo de compañeros que están trabajando hace mucho tiempo, cómo van evaluando esta situación y qué es lo que ellos te transmiten de todo lo que es el contacto con los ciudadanos. Con todo gusto, Luis, con todo gusto y a entera disposición como siempre, así que muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a toda la teleaudiencia. Bien.